Señores pasajeros, ha llegado el momento gastronómico del vuelo. Les ofreceremos consejos culinarios y exquisitas recetas. Tomen pluma y papel, pues la experiencia será de primera clase. Señores pasajeros, ya estamos de regreso aquí en Primera Clase en el momento gastronómico y en Mapanáhuac hablamos de cómo Italia y, ¿por qué no?, retomar el destino en esta sección. Gabriel Linares, platícanos, danos consejos para comer bien en la bella Italia. Ahora sí, la música me encanta de fondo, Italia. ¿Qué hay para comer en Italia? Es que en el momento que empezaste a hablar en italiano, pues seguramente se pusieron así. Nuestra cabina se puso... Italianísima. Sí, claro. ¿Sabes hablar italiano, Vero? Un po'. Me ha pedido Pallavicini, aprendí tantito y ya se me olvidó. Pero bueno, entonces, si voy a Italia, ¿cuáles son las mejores opciones para comer en Italia? Oye, pues obviamente la gastronomía italiana es algo increíble y fascinante. Y bueno, pues obviamente no pueden faltar los restaurantes como tú lo comentas, que son una increíble opción. Pero hay muchos más establecimientos para comer bien en Italia, como son los bares, las enotecas, taglio, rústicas pizzerías, tábolas caldas, rosticerías, hosterías, trattorías o restaurantes, pastelerías, lacterías, heladerías. ¿Qué tal? Mamma mía, estoy aprendiendo italiano. Allora. Muy bien. Pues entonces obviamente puedes cenar o comer bien en Italia. Es posible a través de una variada oferta de sitios para comer en ambientes muy distintos, con diferencias de precios también importantes. Okay. En las grandes ciudades italianas, muchos restaurantes tienen lo que ellos llaman un menú turístico o el menú del giorno. Menú del día. El menú del día. Gracias por la traducción. Es que como tú hablas italiano y yo no. El precio de este menú normalmente cubre el costo de una comida de 3 platos. Obviamente el vino, un cargo individual por persona, que es un cargo por sencillamente estar en el restaurante, y un cargo por servicio del 15%. Así que ya la propina ni la dejen porque ya se las están cobrando en la cuenta. Así en este menú del giorno. Para que ya se lo sepan. Pues muy bien, Gabo. Y si voy a Italia, pues hay platillos deliciosos. Me encanta la comida italiana. Y casi siempre, pues hablamos de la clásica pizza, de qué otro plato italiano es la lasaña, en fin. Pero el risotto es una delicia. Y el risotto se ha transferido a muchas culturas, ¿no? O sea, no nada más en la italiana. Ok, danos una receta de risotto. Claro que sí. ¿Qué te parece un risotto a la milanesa? De Milán, o sea, de Milano, no con milanesa de carne empanizada, no, risotto a la milanesa porque es de Milano. Claro, por supuesto. Hablando de la milanesa, te voy a platicar una anécdota que fui a comer con un amigo y en el menú decía oreja de elefante. Ajá. Entonces mi amigo estaba súper emocionado así de, oye, no más, tiene una oreja de elefante aquí. Y yo, sí, claro, pues pídela, ¿no? Y yo obviamente sabía que lo que era. Y él así, me trae una oreja de elefante, pero ¿a qué sabe? Y yo así de, es que es una milanesa de pollo. Y aparte, qué antiecológico. De verdad pensó que habían matado a un elefante para darle la oreja. No, bueno. Y ni siquiera en un restaurante acá, ya sabes, súper gourmet, no. No. Pero bueno, vamos a ver. Esas milanesas ahorita no aplican. Es risotto a la milanesa porque es una receta de Milano, de Milán, Italia. ¿Cuáles son los ingredientes, Gabo? Los ingredientes son 400 gramos de arroz, 20 espárragos, 2 cebollas medianas, 4 ajos tiernos, 70 gramos de parmesano rallado, una nuez de mantequilla. O sea, una bolita de mantequilla. Exacto. Vino blanco, azafrán, sal, aceite y agua. Si se les perdió algún ingrediente, recuerden que subimos las recetas a nuestro Facebook de Primera Clase y ahí podrán rescatar la receta. Ahorita que mencionaste que lleva vino blanco, pues ya en el momento de la preparación dinos o sugiérenos qué vino blanco vale la pena. Pues de todas maneras se va a cocer y se va a cocinar. Ya nos dices ahorita qué vino blanco le meterías, ¿va? ¿Cómo hacemos este risotto, Gabo? Bueno, pues aquí la preparación iniciamos pelando y cortando las cebollas y los ojos a trozos pequeños. Los ajos, ajá. Exacto. Sí, porque los ojos no, las cebollas y los ajos. En una sartén freímos las verduras con un poco de sal suavemente y al final añadimos un poco de vino blanco y lo reducimos. Limpiamos los espárragos y les cortamos la base más fibrosa. Los atamos en paquetitos con un hilo de bordar y los servimos en agua salada unos 5 minutos. Después los escurrimos y reservamos. O sea, esta es la parte del espárrago, lo dejamos a un lado. Efectivamente. Y una vez que el vino esté reducido, añadimos el arroz y lo dejaremos un par de minutos más junto con unos pistilos de azafrán.
Ahora solo nos queda cocer el arroz con el agua en que hemos servido los espárragos, añadiendo un poco de caldo a medida que el arroz se le vaya bebiendo. Ah, Muy ok, bien. con la misma agua en la que herviste los espárragos, me parece bien, le da un sabor delicioso al arroz. Claro, recordemos que en la gastronomía siempre tienes que ver de qué manera vas a utilizar lo que te queda. Nunca, nada es desperdicio, siempre tienes que ver cómo lo vuelves a implementar en tu... Y además te concentra el sabor. Exacto. Pero bueno, una vez que el arroz ya esté al dente, apagamos el fuego, añadimos el parmesano y la mantequilla y removemos bien. Después, ya para finalizar, salteamos los espárragos con unas gotas de aceite. Qué fácil, ¿no? Pues sí, súper sencillo. Realmente no suena una receta complicada. No. Entonces, ¿Y, sí. qué ventaja que la podamos hacer en casa y acompañar con un delicioso vino? Y qué bueno que tengo aquí al sommelier. Por supuesto, bueno, pues hablando del tema de Italia, recordemos que Italia es un país productor de los más importantes del viejo mundo. Recordemos que la parte del viejo mundo siempre va a ser la parte de Europa y ya el nuevo mundo pues obviamente va a ser todas aquellas partes que actualmente están produciendo vino, entre ellos obviamente América y México, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un poquito más, pues si ya estamos preparando un platillo italiano, pues nos vamos directamente con un vino blanco, un pino grillo. ¿Qué te parece? Ese ya para el maridaje. Ese ya sería para el maridaje. Bueno, a ver, recordemos, como la receta llevaba vino blanco, ¿cuál vino le ponemos? ¿El que sea? Podremos, justamente, de hecho, podremos utilizar el mismo vino, el Pinot Grillo, porque al final del día le va a estar dando el toque, entonces vamos a poder encontrar las notas de este mismo vino al momento de tomarlo. Y no necesariamente tenemos que invertir, obviamente, en un Pinot Grillo muy caro, ¿no? O sea, puede ser un Pinot Grillo, no sé, de ahí de los 350 pesos. Y obviamente la cantidad que nosotros le vamos a estar poniendo al platillo, pues no tiene que ser también tan exagerada. Dependiendo para cuántas personas vamos a estar preparando, ¿no? Bueno, lo que se lleva entonces en la preparación es un chorrito, es mínimo, y solo es para reducir el risotto. Pero ya para servirlo en la mesa el platillo, pues ya lo enfriamos, ¿no? ¿A qué temperatura entonces se recomienda servir el vino blanco? Recordemos que el vino blanco, por el tema de la acidez, siempre va a ser bueno estarlo nosotros manejando alrededor de los 8 grados. Esto va dependiendo también con un tema de añada, ¿no? Pero si es un blanco, pues obviamente que se bebe fácilmente, no sé, a lo mejor una cosecha 2017, 2018, pues 8 o 9 grados está excelente para que lo podamos beber. Como les había dicho, el tema ¿por qué se le baja la temperatura al vino blanco? Pues para disminuir la acidez en el vino. Porque si tú te tomas un vino blanco a una temperatura mayor como un tinto, la acidez te va a aniquilar muchísimo. A quemar la garganta. Exacto. Y el esófago. Ándale, no sabía yo eso, o no me acordaba que la temperatura ayudaba. En México llegan varias opciones de esta variedad de uva, que obviamente es autóctona de Italia, el Pinot Grillo. Y yo les podría recomendar uno que se llama San Margarita. Y lo pueden encontrar directamente pues en alguna tienda especializada de vinos. Y creo que le quedaría perfectamente al risotto. Perfecto, pues ese es el maridaje. Pero ¿qué te parece, Gabo, si seguimos platicando contigo en este bloque sobre, ya que estamos hablando de Italia y de esta variedad de uva, ¿por qué no nos haces un compendio, digo breve, de 13 minutos? Ya sé que podrías hablar horas y horas de Italia, pero platícanos qué es lo más relevante sobre los vinos de Italia, por favor. Por supuesto, Brito. Nada más que encantarme en el tema de poder platicar un poco más acerca de esta cultura del vino italiano. Y pues obviamente sabemos que aquí los griegos denominaron a Italia en alguna época o Enotria, que se significa como tal la parte de la tierra del vino, ¿no? Así le llamaban los romanos. Exacto, Enotria. Entonces, exacto. De hecho, no sé si has visto algunos restaurantes, de hecho, aquí en la ciudad hay un par de restaurantes que a veces abren y cierran, que se han autodenominado así como Enotria, que significa esta parte como pues el país del vino, ¿no? Okay. La ciudad del vino. Y esta parte, en la actualidad, fíjate que no hay una parte de Italia donde no se produzca vino. ¿En toda la península? En toda Italia, en toda la Italia se produce el vino. Ah, qué bien. Imagínate. Okay. ¿Hasta en Sicilia? Exacto. ¿En la isla? Sí, sí. Mira. En todo lo que es Italia vas a poder encontrar vino italiano sin ningún problema. Y antes de hablar de denominaciones y ya de procedimientos y todo eso y cuáles son los mejores, tal, uvas, ¿cuáles son las uvas clásicas que hay en Italia, Gabo? Bueno, de hecho Italia es el país que tiene más uvas autóctonas.
que tú puedes encontrar ¿Más en que el la mundo. France y más que otros? Sí, más que la Italia tiene más France. variedades de Sí, uva, autóctonas. Recordemos Wow, que ajá. en el tema de la parte de las uvas tenemos para vinificar más de 3,000 uvas, ¿no? Pero obviamente las que son las uvas nobles son las que se adaptan más fáciles a diferentes terroirs, ¿no? A diferentes tipos de suelo, a diferentes climas. Entonces, pero aquí en Italia puedes encontrar, no sé, de las más plantadas, te las voy a decir rápidamente. A ver. Es la Sangiovese, Sangiovese. ¿no? Que significa la sangre de Júpiter, y esta es una uva tinta, ¿no? Si me equivoco en alguna pronunciación, Allora. me lo dices, Sí, claro. ¿no? Io sono qui. Tenemos la Catarraco Bianco comune, que es blanca. Tenemos la Trebbiana Toscano. Tenemos la Barbera, el Merlot, el Negro Amoro, la Montepulciano, por supuesto, que es muy famosa. Me suena, sí. El vino, la denominación como tal, es muy, muy famosa, ¿no? Tenemos la parte también del Trebbiano Romagnolo. Tenemos el Catarrato Bianco Lúcido, que es blanca. Tenemos la uva Primitivo, que es tinta. La Malvasía Lacio, que es blanca. Nero de Ábola, que es tinta. Garganea, blanca. Tenemos la Nero Mascalese, que es tinta. Malvasía Bianca de Candia, que es blanca. Si te fijas, algunos nombres se parecen, hay muchos, pero son diferentes uvas. Insolia también la tenemos, es blanca. Dolcetto, que es tinta, que con tal el nombre de Dolcetto ya te da como la parte de que es a la mejor blanca, ¿no? Pero esta es tinta. La Moscato Bianco, que también es una de las más famosas. La Glianico, que es tinta, y Noragus, que es blanca. Esas son como las más plantadas. Pero si te das cuenta de todas estas uvas, o sea, son muy pocas las que puedes reconocer, ¿no? Porque obviamente a lo mejor puedes identificar la Sangiovese, ¿no? La Barbera, pues obviamente la Merlot, ¿no? A lo mejor la Malvasía, entre otras. Pero esto quiere decir que estas uvas no están llegando también a México, porque al final del día México lo que consume principalmente es el vino español, y de ahí el vino mexicano ya actualmente, y de ahí pues obviamente se podría ir el vino argentino y el chileno, y después el italiano. El italiano se consume muy poco, porque desconocemos del vino. ¿Y por costos también? ¿Son más caros? No, hay de todo tipo de costos del vino italiano. También hay vinos que son vinos de mesa, que son muy accesibles. Puedes encontrar vinos italianos desde 150 pesos. El más famoso, que creo que pues sí, en mi cava tengo, me fascina, es el Chianti, ¿no? Es como que el que todos conocemos. Pero ¿cuáles son entonces los vinos más clásicos? No sé si por regiones, ¿cómo están clasificados? ¿Cómo podríamos hablar del vino italiano sin equivocarnos? Ok, el Chianti definitivamente es un vino que es súper reconocido a nivel mundial, y de hecho en México es uno de los más consumidos. Está logrado con esta uva que es la Sangiovese, y hay de todos tipos de costo, ¿no? Pero va dependiendo mucho la categoría, dependiendo cómo se maneje en la bodega. Recordemos que la denominación de origen lo que hace es obviamente respetar y señalar aquellas actividades con las cuales tú vas a elaborar un producto, ¿no? En este caso obviamente no es nuestro vino. Y aquí en la legislación que tenemos directamente en Italia está conformado por diferentes fases, que es la denominación de origen controlada y lo que es el vino de mesa. Entonces, dentro de estas dos categorías vamos a encontrar como diferencias. El vino de mesa, es algo muy curioso que pasó en Italia, es que durante una época, pues cada quien producía el vino como se le pegara la gana o como se le ocurriera. Como en aquí, casa, ¿no? como lo Su que viñedo y mi vino. Exacto, como lo que sucede actualmente en México, ¿no? En México no tenemos una denominación de origen en el tema del vino. Todavía por no. lo cual no tenemos una reglamentación que estén vigilando cómo están produciendo el vino, ¿no? Dónde se cosecha la uva, cómo se procesa, de dónde viene, etcétera. Y aquí en Italia sucedía lo mismo. Sin embargo, en algún momento el gobierno de Italia dijo, no, vamos a hacer unas diferentes categorías, ¿no? Empezando con el vino de mesa, después nos vamos a ir con el vino de indicación geográfica, después nos vamos a ir con la parte de la denominación de origen controlada, y después nos vamos a ir con la denominación de origen controlada y garantizada. De hecho, ellos copiaron un poco como la parte de a Francia, la parte de las apelaciones de origen controladas, ¿no? Que son las denominaciones al final del día. Pero varios productores en Italia no estuvieron de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, obviamente, los restringían en la manera en que elaboraban los vinos. Y de aquí nacen varios que podemos encontrar que no tienen una denominación, que no están respaldados como tal, como grandes vinos como es el Sassicaia, ¿no? Como es el Tinaiello, y tenemos
algunas otras bodegas que también están produciendo vino de importante calidad, pero que no tienen este reconocimiento. ¿Por qué? Porque obviamente los productores no están interesados en que sean respaldados porque no están de acuerdo con la parte de cómo, pues obviamente el gobierno les restringe ciertas normas de cómo procesar la uva, ¿no? Cómo hacer a lo mejor la parte de la fermentación, entre otras cosas. Y eso mismo está sucediendo alrededor del mundo, no solamente en Italia, pero en Italia ya tiene tiempo que está sucediendo esto. Pero también esto lo podemos encontrar en España, ¿no? En denominaciones muy, muy importantes como es Rioja, como es Prioridad, donde el productor dice, está bien, yo respeto la denominación, sin embargo, a mí no me interesa cómo seguir, pues obviamente el orden o cómo están, cómo quieren ustedes que yo haga la elaboración del vino. Entonces ellos se pueden hacer el vino como ellos desean, pero llega a ser un producto de mucha importancia y de mucho valor. Volviendo nuevamente, por ejemplo, los vinos de Sassicaia, que son vinos que no tienen una denominación, como lo acabo de decir, o sea, que no está respaldado como esa denominación como de indicación geográfica como tal, pero sí de una zona como tal, que se llama Sassicaia. Esta parte de este vino es de los super toscanos. Son vinos que son super premium y tienen un valor arriba de los 2,000 pesos, ¿no? Porque obviamente están hechos con una mayor calidad, a pesar de que no alcancen como tal una DOCG que se le estaría indicando. Y obviamente toda esta parte la gente lo ha sabido reconocer, y más los amantes del vino. Los amantes del vino han sabido reconocer eso, y justo por eso, pues obviamente han hecho como más consumo, y son vinos que se venden de una manera muy, muy rápida, ¿no? Incluso hay los amantes de los vinos italianos que los compran en las cosechas desde antes de que salgan. Y acerca de los límites geográficos y técnicas de verificación autorizados y estilos y niveles de alcohol mínimo máximos para cada vino, depende mucho de la denominación de origen, ¿no? Que es justamente lo que estábamos comentando. Y las regiones reconocidas como denominación de origen durante al menos 5 años podrían aplicarse para ser promovidas al nivel de denominación de origen calificada, y garantizada, ¿no? Que es la parte que vamos subiendo, ¿no? Que es el vino de mesa, la denominación de origen, la indicación geográfica, la denominación de origen de calidad calificada, y después la garantizada, ¿no? O sea, si te fijas, tienen como denominaciones un poco más amplias. Entonces, bueno, y la parte del Brunello de Montalcino y el vino noble de Montepulciano cambiaron la denominación de origen calificada a DOCG, notable con los requerimientos locales legales de las denominaciones de Francia, ¿no? Porque obviamente volvemos a esa parte donde ellos no están tan interesados en apegarse, sino hacer un vino de calidad. Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien te dice, tú prepara esta receta y va a quedar increíble el platillo, ¿no? Uh-huh. Y es el pozole de Guerrero, por así decirlo, ¿no? Y tú dices, pues no, yo le quiero agregar estos ingredientes porque a mí me gusta más como sabe. Uh-huh. Pues entonces ya no es pozole de Guerrero, porque el pozole de Guerrero ya está estructurado, ¿no? Pero tú haces ese pozole y la gente lo prueba y dice, no manches, me gusta más que el pozole de Guerrero, ¿no? Es justamente lo que hacen los productores y lo que hacen los enólogos en las bodegas, es justamente jugar con las recetas y hacer vinos y producir vinos que obviamente a los consumidores les gusten y les interesen más. Incluso hay vinos, Vero, que no tienen como tal, ¿no? Esta parte de la denominación, y que tú ves un vino italiano y dice vino de mesa, ¿no? Uh-huh. Entonces un vino de mesa te puede costar 150 pesos y de repente se puede ir a lo mejor a los 1,500 pesos. Entonces tú vas a decir, oye, pero pues, ¿por qué me estás cobrando un vino de mesa de 150 y luego uno de 1,500, no? Si dice igual, vino de mesa, pues es justamente por eso, ¿no? Porque a lo mejor el de 150 fue un vino que agarraron, fermentaron y embotellaron sin pasar por barrica y ya, adiós, ¿no? Y el de 1,500 obviamente fue un vino que fue más cuidado en el proceso, se guardó en barricas de primer uso, después se traspasó a barricas de segundo y tercer uso, ¿no? Y después lo tuvieron todavía 12 meses en botella en la barrica. Pues obviamente es un vino que tiene una mayor calidad y por ende obviamente va a tener un mayor costo. Pues sí, claro. ¿Qué opinas de esto? Pues el hecho de que, ya hemos hablado mucho de botellas, precios y tal, la idea es que al consumidor le agrade, que su paladar se vuelva fan de determinada uva, determinado vino, determinada región, pero hay que probar de todo, ¿no, Gabriel? Así es. ¿Y cuál sería, rapidísimo, para terminar, el vino italiano que más te gusta? A mí es Sassicaia. ¿Cuál? Sassicaia se llama el vino. Sassicaia. Sassicaia. Está elaborado con uvas con Cabernet Sauvignon principalmente. Ajá. Son vinos muy potentes. Ajá. Y son vinos que obviamente esta uva que es originaria de Francia
se dio muy bien en esta parte de Italia. Okay. Y de hecho el fundador de Sassicaia fue señalado como, ya sabes, ¿no? ¿Por qué estás haciendo eso? Si nosotros tenemos grandes uvas, no necesitas traer otras uvas de Francia para hacer grandes vinos. Sin embargo, es uno de los vinos más representativos en la actualidad. Perfecto. Gabriel, un placer escucharte, que nos ilustres. Gracias por hablarnos de los vinos de Italia. Y pues, desafortunadamente el tiempo vuela, caray. Nos tenemos que ir a corte para regresar con ¿Qué hacemos el fin? ¿No es así, cabina? Así es, vamos a regresar con ¿Qué hacemos el fin? Con todas las sugerencias y recomendaciones que tenemos para este fin de semana, y también en la segunda parte del siguiente bloque, la agenda deportiva con Fortunato Zuna, para que estén bien enterados de los deportes y de las actividades culturales aquí en la Ciudad de México. Bueno, mi nombre es Isaac Martínez, les recordamos, estamos en Primera Clase, nos recuerdan en Facebook, también las redes sociales, estamos para compartir todo el contenido. Primera Clase 1670M Facebook, @pclase 1670M Instagram, y bien, estamos a través de Radio Anáhuac 1670M, eleva tus sentidos. Vamos a un corte, regresamos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.